Listo. Listo, muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. El doctor Miranda se excusa de no poder asistir el día de hoy, pero tiene un compromiso de la facultad, entonces por lo tanto se ausenta esta mañana, pero pues nos ha dejado encargado de la sesión. Nos acompaña hoy entonces el doctor Miguel de Quinto, es economista de la Universidad de Barcelona y del Rodrigues School of Economics, sí, de Barcelona, quien nos va a disertar sobre el proceso de integración en el sector eléctrico, el caso de Isagen, empresa de energía de Bogotá, y concluirá con la aplicación de cómo la superintendencia ha ido adoptando ciertos estudios académicos, económicos, en la valoración de ciertos aspectos fundamentales de las integraciones. Para el caso, creo que nos adelantará mucho más, pero podría decirles un poco sobre el punto de la referencia, y es esa integración cuando una empresa tiene alguna participación o algún tipo de control más o menos relacionado, no directo, pero que afecta al final los efectos sobre la HHI. Entonces, pues para nosotros será un placer escucharlo el día de hoy. Espero que todos lo disfruten. Muchas gracias. Gracias. La sesión es tuya. Gracias. Bueno, aquí vamos a explicar eso, los análisis económicos que realizamos en la SIC, cuando yo estaba en la SIC, yo dejé la SIC en enero, para las integraciones de propuestas entre Isagen y Grupo Argos, que el Grupo Argos incluye Celsia, y también con la EBE, que EBE al final, pues la integración no es con EBE directamente, sino que había que considerar cómo iba a quedar el mercado si Isagen y Engesa iban a estar bajo el mismo paraguas, ¿no? Bueno, aquí no voy a poder dar muchos números porque miré la resolución, estaba toda censurada por todas partes, entonces pues voy a dar el marco conceptual, los papers que utilizamos. Aquí lo novedoso, una de las partes novedosas es que aplicamos papers académicos, económicos en el análisis de las integraciones, y vamos a ver también, sobre todo, que eso también, tanto economistas como abogados, yo creo que es una herramienta que en el futuro nos puede servir mucho en las integraciones, que es el tema del IHH modificado. Ahora vamos a ver de dónde sale todo esto del IHH modificado. Bueno, el análisis de integraciones como objetivo tiene pues el análisis interesante, ¿no?, de la competencia, y el objetivo es velar porque no se modifica el mercado artificialmente, de tal forma que las empresas que se integren logren un poder de mercado elevado, ¿no?, a expensas del excedente del consumidor. ¿Sí? El excedente del consumidor, pues, a fin de cuentas, es por lo que vela cualquier agencia de competencia, a fin de cuentas, ¿no? Tratar que los mercados haya el precio más bajo posible, eficientemente posible. ¿Sí? Exacto. Si hay una integración y las partes ganan mercado, las partes y la industria en general ganan poder de mercado, eso se traslada en subida de precios, ¿sí?, y disminuye el excedente consumidor y lo que los economistas llamamos el bienestar, ¿no?, el bienestar que el mercado puede generar. Normalmente el problema, esto está muy bien conceptualmente, ¿no?, el poder de mercado, el bienestar, el excedente. Pues que normalmente ese poder de mercado que tienen las empresas en una industria no se puede calcular directamente. ¿Sí? Conceptualmente sí que es un número, ¿sí? Ahora veremos la formulita. Conceptualmente es un número que uno puede calcular, pues eso, el poder de mercado, cuál es el margen que puede sacar por cada unidad vendida, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, pues cuando las agencias de competencia analizan integraciones, no analizan el poder de mercado directamente, porque no se puede observar, ¿sí?, sino que tienen que hacer ese análisis indirectamente, es decir, a través de índices de concentración. ¿Por qué a través de índices de concentración? También, teóricamente, normalmente en la teoría
básica, etcétera, pero teóricamente las industrias que están más concentradas tienden a tener mayor poder del mercado, las industrias que son menos concentradas son aquellas que son más eficientes, tienen precios más bajos, ¿no? Hay más competencia en el mercado. ¿Sí? Entonces, normalmente las agencias de competencia pues, hacen el análisis del IHH, del índice de Herfinman-Fixman, de POCA, de Stenbacher, aquí en la SIC, pues se utilizan estos tres índices normalmente. Vamos a ver el entorno de estas operaciones propuestas que nos metieron mucha prisa. Yo me acuerdo en diciembre, enero, estar como locos con esta integración que tiene que salir ya porque la subasta va a ser mañana, bueno, no es mañana, pero es pasado mañana. Me acuerdo que la subasta se iba a abrir, cuando empezamos con todo esto, que la subasta se iba a abrir como el 20 y tantos de enero. ¿Y cómo está la cosa ahora mismo? Me acuerdo, sí, la cosa corrió mucha prisa en aquel momento. Pero bueno, vamos a ver el entorno de estas operaciones del mercado eléctrico. Primero, la electricidad es en el año 2014, en cualquier economía medianamente avanzada, es totalmente transversal a la economía. ¿Sí? Si el mercado eléctrico en un país no va bien, la competitividad de ese país no va a ser buena. ¿Sí? La electricidad está en todo. O sea, ahora mismo tenemos electricidad por todas partes, alrededor nuestro. Si quiero hacer esta presentación en PowerPoint necesito electricidad. Si necesito negociar algo, necesito mandar un email, necesito electricidad. Hay electricidad por todas partes, es totalmente transversal. Si el mercado eléctrico no va bien, es decir, si el mercado eléctrico pues, logra tener poder de mercado, que los precios sean altos, la competitividad de ese país, de esa economía, se va a resentir. Bien. ¿Qué más? Bueno, además, con antelación ya los industriales ya se venían, los grandes consumidores de electricidad, los industriales ya se venían quejando de que el desempeño del mercado eléctrico aquí en Colombia, cuando se ponían a comparar con otros países, se dan cuenta de que aquí en Colombia la electricidad está muy cara. ¿Sí? O sea, ya señalizando de que ya antes de la operación, antes de que Isagen se venda, ya el mercado ya no venía siendo todo lo competitivo, eficiente que podría llegar a ser, o lo que ellos consideraban que podría llegar a ser, ¿no? Y además, en esta operación, esto me acuerdo que se lo explicábamos a Supersociales, al Norbert, porque fue el que tuvo que firmar las resoluciones, ya que el superintendente Robledo se declaró impedido. ¿Sí? Le tuvimos que explicar que, claro, el problema de selección adversa que decimos los economistas. El problema de selección adversa es que aquellas empresas que están dispuestas a pagar de más por Isagen son precisamente aquellas que tienen el poder de luego ordeñar el mercado con mayores garantías, ¿no? Entonces, claro, políticamente la gracia para el ministro de Hacienda es vender Isagen al precio más alto posible, pero vender el Isagen al precio más alto posible significa vendérsela en extremo a EPM, ¿no? EPM, que es ya dominante del mercado. EPM, si además tiene Isagen, podría ordeñar el mercado aún mucho más, ¿no? Sacar unos márgenes más gordos y para compensar ese precio tan alto que pagó. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Esa es una de las moralejas que le explicábamos a las supersociedades, que fue el que firmó la resolución, pero también al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda nos llamó un par de veces, pero claro, a ver estos de la SIC, ¿qué me están haciendo? Me están torpedeando el proceso. Estos clientes que me iban a pagar, que estaban dispuestos a pagar muchísimo por Isagen, estos de la SIC ya me están poniendo palitos en la rueda. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero por suerte fuimos al ministerio, se lo explicamos. Por suerte, tenemos un ministro de Hacienda que es doctor en economía, entonces todo esto que vamos a revisar ahora, pues todo el análisis de elasticidades, vamos a ver, no le venía de nuevas, ¿no? Entonces ya se dio cuenta de que realmente estas operaciones, según a quien vendiera Isagen, el mercado se iba a quedar un
poquito traspuesto, digamos. Bueno, el mercado eléctrico se divide en 4 eslabones, ¿no? 4 eslabones. Tenemos el eslabón de la generación, es decir, las plantas generadoras, las hidro, las termo, las de paso de agua. ¿Sí? Luego tenemos la transmisión, que es llevar la electricidad de esas plantas productoras a los centros de consumo, las ciudades, etcétera, etcétera. Y este transporte se hace mediante líneas de alta tensión. Luego tenemos la distribución, que es ya cuando la tensión se reduce, la electricidad se reduce y ya se empieza a distribuir dentro de una ciudad, por ejemplo, dentro de Bogotá. ¿Sí? Esa electricidad, pues ya nosotros ya podemos enchufar cualquier cacharro que no se va a fundir. ¿Sí? Con la transmisión, como viene en alta tensión, si enchufáramos nuestro iPad, se fundiría. ¿Sí? Bueno, ¿por qué se transmite en alta tensión la electricidad? Porque es más eficiente. Se pierde menos electricidad por cada metro de alta tensión, se pierde menos electricidad por el camino que con las de baja tensión. La baja tensión solamente se deja para las grandes ciudades, por ejemplo. Y luego tenemos el eslabón de la comercialización, ¿sí? De vender ya la electricidad al consumidor final. Y tenemos aquí 2 submercados, que son el regulado, es decir, los particulares, nosotros, los pequeños consumidores en casa, y la parte no regulada del mercado de comercialización, que son los grandes consumidores, que eso sí que pues de esta forma se les incentiva a ir a buscar la mejor oferta con la electricidad que van a consumir para sus procesos de producción. ¿Sí? Bueno, en la parte de la generación, ISA es la encargada de casar el mercado, de casar la oferta y la demanda. ¿Sí? Cada hora, el mercado se repite cada hora. Para cada hora del día, las empresas productoras hacen pujas. ¿Sí? Y dicen, yo en tal planta voy a poder producir tantos megavatios hora a un precio de tanto. ¿Sí? Entonces, esto se hace con un día de anticipación, si no me equivoco. Es decir, ahora pues son las 7, la puja, la oferta, se presentó ayer. Entonces ISA lo que se dedica es a ordenar esas ofertas de electricidad producida y genera, luego vemos unos gráficos, genera lo que sería una curva de oferta. Lo maravilloso de este sector es que hay muchísima información. Cada hora se repite el mercado y para cada hora uno puede replicar lo que es la curva de oferta y la curva de demanda como uno ve en clase de micro básica. ¿Sí? Eso nos va a dar mucho insumo para aplicar estos papers que vamos a ver más tarde. Entonces sí, los generadores presentan pujas para cada hora del día y precios. ¿Sí? Se forma la curva de oferta y por la parte de la demanda se puede asumir, teóricamente se puede asumir que la demanda es totalmente inelástica para una hora dada del mercado. ¿Sí? ¿Por qué podemos asumir eso? Pues hombre, nosotros cuando está en su casa y enciende la luz, tiene en cuenta, ¿cuánto me está costando la luz? Es muy cara en el mercado mayorista. Nadie tiene en cuenta eso. Entonces uno puede asumir que la demanda es totalmente insensible al precio, ¿no? Uno demanda lo que demanda. ¿Tengo que mandar un email? Pues mando un email. A mí yo no estoy teniendo en cuenta, la luz de mandar este email me cuesta tanto. Es una utility, ¿no? Perdón, es una commodity. Entonces, vamos a ver que la demanda, podemos asumir que para una hora determinada la demanda es totalmente inelástica. Aquí tenemos, por ejemplo, el mercado. Tenemos el mercado en una hora, y yo creo que esto es el promedio. Promedios entre febrero de 2012 y octubre de 2013. Creo que esto es a las 7 de la tarde. Nosotros lo que hicimos fue recoger
todas las pujas hechas en febrero de 2012 y octubre de 2013 por cualquier planta y sacar el promedio, por un lado, de precios ofertados y de cantidades ofertadas, ¿no?, para esa hora. ¿Por qué a las 7 de la tarde? Porque a las 7 de la tarde es cuando hay pico de demanda, ¿no? Es cuando todos los recursos que hay en la red colombiana de generación se ponen en funcionamiento. ¿Sí? Entonces ahí nosotros asumimos que es ahí donde realmente podemos describir el mercado. Si hacemos este mismo análisis a las 3 de la madrugada, todos estamos durmiendo y la producción es más baja, pues la demanda es más baja, entonces los resultados nos iban a salir sesgados, ¿no? Entonces preferimos usar las 7 de la tarde, centrarnos en las 7 de la tarde, cuando se demanda más electricidad. Esto se ve en las estadísticas, que a las 7 de la tarde es cuando más electricidad se demanda. Entonces aquí, pues los puntos azules sería la oferta, la curva de oferta en Colombia, en promedios, por cada planta, pues se va agregando, ¿no? Se ordena de menor a mayor precio, se ponen las cantidades que cada uno oferta y pues conformamos esta curva de oferta. Y la curva de demanda, como decía, la curva de demanda se puede asumir que es totalmente inelástica, ¿no? Esta curva de demanda la ponemos a este nivel, que este nivel sería el promedio de consumo de electricidad a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. ¿Sí? Y este es el precio promedio que a las 7 de la tarde se registraba a las 7 de la tarde en el mercado colombiano de electricidad mayorista. ¿Sí? ¿Qué más puedo contar aquí? Ya. Bueno, aquí se puede ver que hay unas plantas, por ejemplo, aquí hay una planta que es muy grande, ¿no? Estas son normalmente las hidros, ¿no? Las hidros generan mucha electricidad, por ejemplo, y por aquí arriba pues hay otras plantas que generan muy poquito, ¿sí? Estas suelen ser las termo. Aquí no nos metimos a analizar en las resoluciones cuál es el efecto regional, por ejemplo en la costa, que no hay tanto hidro, entonces está muy mal interconectada con el resto de la red, y entonces entra mucho a generar las termo. No, nos quedamos en el big picture, ¿sí?, del mercado, porque ya trae bastante jugo y igualmente podríamos sacar buenas conclusiones de cómo estaba el mercado y cómo se podía quedar si esa gente se vendía a EB o al grupo Argos, a Fresca. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar en el mercado eléctrico, como tenemos tanta información, pues pudimos aplicar este paper de Wallach y McBride. Pudimos aplicar este paper que nos permitió encontrar ese numerito de exactamente cuál es el poder de mercado de los productores de electricidad por separado. ¿Sí? ¿Por qué nos, así off the record, por qué nos rebanamos tanto los sesos para buscar esa aplicación, ese numerito mágico de cuál es el poder de mercado de las partes separadas y juntas? Fue porque, pues eso es lo que ya hemos visto, el ministro de Hacienda nos iba persiguiendo de cuidado que me estés haciendo con esta subasta, me estáis reventando la fiesta. El superintendente se declaró impedido, entonces nos tocaba ir a Supersociedades a explicarle toda esta feria. O sea, al final lo que tratábamos de buscar era instrumentos totalmente o lo más objetivos posibles y reducir la arbitrariedad lo máximo posible. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la cosa no se quedaba in-house, sino que estábamos totalmente expuestos a otras agencias, ¿no?, a otros pueblos. Entonces aquí está el paper, también lo pasé el paper, pero aquí tenemos el link al paper en cuestión. Bueno, el poder de mercado en economía, en organización industrial, lo medimos con el índice de Lerner, ¿no? Perdón que me meta Esta va a ser la única fórmula que vamos a manejar hoy. Este es el índice de Lerner. El índice de Lerner lo que nos dice es exactamente cuál es el poder de mercado. El poder de mercado lo medimos como el margen, es decir, el precio menos el costo, cuánto me cuesta cada unidad que vendo, el costo marginal,
sobre el precio. Entonces este margen es sobre el precio que yo ingreso por cada unidad que vendo, ¿no? Y esto se puede ver matemáticamente con la competencia de la Cournot. Aquí asumimos Cournot, en el mercado eléctrico asumimos competencia en cantidades. Pero aquí podemos ver que esto es igual a la elasticidad, esta epsilon es la elasticidad, dividiendo a esta teta, que es el poder de mercado, el parámetro de conducta, conductual, ¿no? Bueno, la elasticidad, aquí recordatorio, cuál es la elasticidad precio de la demanda. Entonces uno puede ver pues que este parámetro de conducta es muy fuerte. Este parámetro de conducta está comprendido entre 0 y 1. Esto es muy teórico, ¿no? Entre 0 y 1. Cuando este parámetro de conducta es 0, estamos hablando de competencia perfecta. Porque fijaros que si este parámetro de conducta es 0, pues este lado de la ecuación es 0, y eso significa que este otro lado de la ecuación también tiene que ser 0. Para que esto sea 0, el precio y el costo marginal tienen que ser iguales. Entonces, teóricamente, competencia perfecta, en micro básica, competencia perfecta decimos que los precios son iguales al costo marginal, ¿no? En cambio, este parámetro de conducta también puede ser igual a 1. Es igual a 1 cuando estamos hablando de monopolio. ¿Sí? Luego tenemos entre medio, entre 0 y 1, todos los posibles grises, competencia en cantidades, aquí tenemos el resto de posibles valores de esta teta, ¿no? Puede ser 0, competencia perfecta, puede ser monopolio. Si es 1 sobre n, es que estamos teniendo competencia en cantidades con empresas simétricas. Y también ese parámetro de conducta puede ser el IHH que todos manejamos en las integraciones, ¿no? Pero eso sí, tiene que ser en base 1. El IHH se puede calcular en base 1 o en base 10.000. Aquí en la SIG normalmente se usa en base 10.000, ¿no? Se cogen las participaciones de mercado con el número entre 0 y 100, no entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces nos da entre 0 y 10.000 en lugar de entre 0 y 1. Aquí habría que usarlo en base 1. ¿Okay? Entonces, los autores, Man Ray y Wallach, asumen que los generadores eléctricos son monopolistas sobre la demanda residual, su demanda residual. ¿Y qué es esto de la demanda residual? Esto es una manera un poco enrevesada de ver la competencia en cantidades que veíamos en clase de teoría de juegos. Al final, si nosotros, ceteris paribus, que lo usamos los economistas, ceteris paribus, lo que oferta el resto del mercado, la demanda que no cubre el resto del mercado es la demanda que me toca cubrir a mí. Y sobre esa porción de la demanda, yo puedo considerar que soy monopolista, ¿sí? Entonces esto nos da mucha facilidad, porque ya no tengo que rebarme los sesos de cuál es el parámetro de conducta en este mercado. No, directamente yo puedo asumir que cada generador es monopolista sobre la demanda residual que le toca cubrir. Entonces, aquí ya vemos que el índice Lerner ya se nos simplifica mucho. Si la teta es igual a 1, es monopolio, entonces ya es muy fácil calcular cuál es ese poder de mercado. Entonces, lo único que nos queda es derivar cuál es esta. A ver, tengo coloritos. Me gustan los colores. Nos toca derivar cuál es esta demanda residual de una empresa en concreto, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, si nosotros tenemos, ¿cómo derivamos esta demanda residual? Nosotros tenemos esta demanda de mercado, ¿no? A una hora determinada. Sí. A una hora determinada se demanda tantos megavatios hora. Y esta es la curva de oferta, pero a esta curva de oferta no es la curva de oferta que hemos visto antes en la diapositiva anterior, sino que es la curva de oferta residual. Es decir, por ejemplo, si estamos considerando Isagen, esta va a ser la curva de oferta sin tener en cuenta las pujas hechas por Isagen. Entonces, yo
a la demanda total de mercado, ¿sí? le tengo que restar esta oferta residual. De esta forma se me queda la demanda residual para el producto a considerar, en este caso Isagen. Por ejemplo, la demanda residual para Isagen será, pues nada, hay que hacer la resta. Por ejemplo, esto menos esto, pues me queda algo negativo, ¿no? A partir de aquí ya me empieza a quedar positivo. A partir de aquí, pues hay que hacer la resta, ¿no? A esta altura tengo que hacer esta resta, a esta altura tengo que hacer esta otra resta, a esta altura tengo que hacer esta otra resta, esta otra, ¿sí? Entonces me queda una curva de demanda residual, así. Entonces yo ya sé, esta es la demanda residual de esa G, que sea, ¿sí? Entonces yo ya sé que sobre esta demanda ya no tengo que pensar, no, aquí el parámetro de conducta es 0, es 1, porque sobre esa parte de la demanda yo ya puedo asumir que el generador que estoy considerando es monopolista. Entonces, ahora ya a mí solamente me queda mirar, por ejemplo, este es el punto de cierre, ¿sí? Si yo considero aquí las pujas que hace Isagen, por ejemplo, ¿sí? Estas son las pujas que ofertan ahora Isagen, ese es el precio de cierre. Entonces yo aquí tengo que calcular esa famosa elasticidad, la elasticidad que calculamos en micro básica, ¿sí? El problema es que para calcular la elasticidad tú necesitas una función diferenciable, y aquí la función, como está definida en escalones, no es diferenciable. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es una que propone Pablo Roda. No sé si conocemos a Pablo Roda. Pablo Roda es del Comité de Seguimiento del Mercado Eléctrico de la Super Servicios Públicos, ¿sí? Cada mes, en este comité, cada mes presenta un estudio sobre el mercado eléctrico en Colombia, para ver cómo está, cómo van las cosas, etc. Hace seguimiento mensual. Este profesor, muy bueno por cierto, pues está todos los meses machacando el mercado, pues nos asiste mucho. Entonces nos dijo que él lo que hace, claro, como esto no es diferenciable, no podemos buscar la pendiente, lo que él hace es coger los 5 puntos alrededor de este punto de cierre y ahí sacar como una mini regresión. Eso se hace en el Excel con 4 clics. Tú le das 5 puntos. Entonces, con esta regresión es una aproximación, con esta regresión yo ya tengo la pendiente. Entonces, con esta pendiente yo ya puedo calcular esa elasticidad de la demanda residual que enfrenta cada productor. ¿Sí? Entonces, son los 5 puntos. Si le damos al siguiente, aquí tenemos el resultado de estas pequeñas regresiones que hacíamos para la demanda residual de Argos, insisto, es Celsius, ¿no? Tenemos aquí la de Isagen, por ejemplo, y aquí la verde sería esa pequeña regresión que nos queda cuando consideramos que Isagen y Celsius están en el mismo grupo, ¿sí? Entonces, claro, fijaros que pues la elasticidad está muy relacionada con la pendiente, ¿no?, de la demanda. Entonces, fijaros que cuando las empresas están integradas, la demanda es mayor y además vamos a tener que la pendiente es mayor, con lo cual la elasticidad de la demanda residual es menor, con lo cual las empresas tienen mayor poder de mercado. ¿Sí? El poder de mercado al final no es más que calcular esta elasticidad de la demanda residual y hacerle la inversa, 1 sobre la elasticidad de la demanda residual. Al final la elasticidad, teóricamente, ¿qué es? ¿Se acuerda del micro, así aproximadamente, intuitivamente, qué es la elasticidad del precio de la demanda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda?
La elasticidad del precio de la demanda consiste en determinar cuánto se puede afectar la demanda con una subida o bajada de precios. Exacto, exacto. Al final, si la demanda decimos que es muy inelástica, que es muy vertical, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que por mucho que subamos el precio, la gente es rehén de la oferta. Igualmente va a seguir consumiendo. En cambio, si la demanda es elástica, es muy planita, pues la demanda, si me subes el precio, pues me va a diferir a otro bien, a otro competidor, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene menor poder de mercado. Entonces, fijaros que el poder de mercado y la elasticidad de la demanda está muy interrelacionado. Y de ahí que hagamos este análisis de elasticidades de demandas. ¿Sí? Esto se lo vinimos a presentar al ministro Cárdenas. Por eso, él decía, uy, estos de la SIC, ¿qué están haciendo? ¿Qué me están haciendo? Y no, le convencimos, se quedó bastante tranquilo. Y sí, yo me acuerdo que en la entrevista ahí en la radio, con Julio de la W, diciendo no, o sea, le preguntó a Julio que le gusta buscar los puntos débiles, ¿no? Y en la SIC, que le están haciendo, no sé qué, yo usando las cosquillas, ¿no? Y que la SIC está haciendo un trabajo bastante objetivo, y es que o sea, aquí es objetividad máxima, ¿sí? Un paper sacado de Stanford, aplicado al mercado, y sacar un numerito que nos dice, oiga, si nosotros dejamos que se integre, en este caso, Isagen con Argos, el poder del mercado va a aumentar, esa habilidad de subir precios de las empresas va a aumentar, ¿sí? Con lo cual el mercado eléctrico va a ser menos competitivo, con lo cual pues, vamos a pagar todos más por la luz, vamos a ser menos competitivos, la economía en general. Entonces aquí, pues otra vez, hay el trade-off de, está muy bien vender Isagen lo más caro posible, pero ¿a costa de qué? A costa de qué, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya podemos calcular ese Lerner, el índice Lerner, pues de las partes involucradas antes y después de la integración. Esto también lo hicimos con la EBE. Tanto el caso de Argos como de EBE, el poder de mercado aumentó con la operación propuesta, obviamente porque además son empresas bien gordas del mercado ya antes de la operación. Y entonces nosotros, el condicionamiento, está todo bien censurado, al final era proponer desinversiones de, ok, tú compras Isagen, pero te tienes que quitar esta planta y esta planta. De esta forma, pues nosotros estuvimos días imaginándonos, oye, si tal planta que hace esta puja, en lugar de ser de esta nueva empresa Isagen y tal, la llevamos a esta oferta residual, ¿cómo va a quedar la demanda? ¿Cómo va a quedar el poder de mercado? Entonces, vamos a ir haciendo combinaciones de todas las plantas eléctricas que quedarían dentro de, por ejemplo, Isagen Argos, quitándolas, dejándolas en el mercado residual y viendo cómo quedaba la demanda residual, y tratábamos de buscar aquella combinación de plantas que redujera el poder de mercado otra vez a niveles iguales a la situación preoperación. ¿Sí? De esta forma pues mitigábamos que las empresas obtuvieran poder de mercado. Eso sí, tratábamos siempre de San Carlos. San Carlos es una planta hidro muy gorda, la planta más grande que hay hoy en día, antes de que entre... ¿cuál es la planta? ¿Cómo? Ituano. Okay. Antes de que entre en funcionamiento esta, es la más grande, es la joya, básicamente es por lo cual las empresas están muy interesadas en comprar Isagen, porque esta planta es enorme, pues eso, tiene un escalón. Es hidro, con lo cual puede ofrecer unos precios muy bajos, es hidro y además es muy grande, o sea, genera mucha base de generación, ¿no? Para la cartera de cualquier generador de electricidad. Entonces siempre tratábamos de, oye, sí, desinvertamos, pero no vamos a ser tan malos de quitar San Carlos. ¿Sí? Bueno, además, aquí ya vamos a introducirnos un poco en el tema de que la EBE alegaba que no tenía control total sobre Endesa. ¿Sí? Ellos alegaban que sí, que tenían el 51% del capital, pero el 40 y no sé cuántos de
de derechos de decisión, ¿sí? De voto, de poder de voto dentro de la Junta. Entonces que no tenían control. ¿Sí? Pero igualmente, gracias a este marco, como pudimos derivar cuál es esa elasticidad de la demanda residual de cualquier generador, nosotros ya podemos calcular, podemos derivar con un poquito de álgebra, nada muy complicado, pero no vamos a ver aquí. Podemos calcular cuál es el costo marginal de cada planta de generación. Eso fue bastante interesante, de cada planta de generación, cuál es su costo marginal. Entonces nosotros ya pudimos ver cuál es el margen que saca cada planta de generación eléctrica en Colombia. ¿Sí? Entonces, aquí se me ha tapado esta última fila. Pero sabiendo el precio y la elasticidad residual de esta elasticidad de la demanda residual, se puede derivar cuál es el costo marginal de una planta. Entonces nosotros podemos ver si este es el precio y bueno, si me pasan las necesidades. Si este es el precio de cierre en una hora determinada en el mercado eléctrico colombiano, nosotros pudimos derivar cuál es el costo marginal de todas estas plantas, de Isagen, de todas las plantas que entran en funcionamiento en una hora determinada. Nosotros pudimos derivar cuál es el costo marginal de esa planta y derivar pues, el margen. El margen te da cuál es el beneficio económico, al menos el económico, el contable y esas historias, pero el económico de ese generador, en este caso Isagen. Entonces, claro, ¿cuál fue nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es, ok, EEB gana control sobre Isagen. Y nos creemos que sobre Engesa no tiene ningún poder de decisión, ¿sí? Que Engesa es totalmente independiente. Entonces, nuestra hipótesis fue, ok, EEB lo que va a hacer es coger Isagen, reducir la producción de Isagen, ¿sí? Apagar alguna planta, de tal forma que el precio de cierre en el mercado aumente, ¿sí? Entonces, EEB por parte de Isagen va a perder beneficio, va a perder margen. Pero por el lado de Engesa, que Engesa además es más grande, por el lado de Engesa, como sube el precio de mercado, entonces saca mayor beneficio. Entonces pudimos calcular que en una hora determinada, si... Esto no puedo decir el número, pero, y tampoco me acuerdo, pero vimos que si Isagen reducía como un 5% su producción, subía el precio de tal forma que lo que perdía por Isagen, EEB ganaba por Engesa, ¿sí? por el hecho de que subían los precios. Pasamos aquí. Pudimos comprobar que EEB podría utilizar Isagen para reducir la cantidad producida de esta forma. Sube el precio de mercado, el precio de cierre de esa subasta. Engesa, a subir ese precio, pues genera mayor margen, mayor beneficio económico. Entonces el efecto global sobre el dividendo que recibiría EEB, tanto de Isagen como de Engesa, sería positivo. Entonces, por eso, ahí estamos probando que incluso cuando EEB no tiene poder de control, incluso creyéndonos que no tiene poder de control sobre Engesa, igualmente podría ordenar el mercado de una manera un poco rebuscada, pero totalmente factible, ¿no? Totalmente factible. Y ahora ya pasamos, nos dejamos del poder de mercado y pasamos al tema que quizá para los abogados os va a interesar más. Otra vez, EEB alegó que sobre Engesa, Codensa es la comercializadora de electricidad, no tenía poder de manipular su conducta, ¿sí? No tenía poder societario, ¿no? Entonces que no daba lugar considerar que esto no había que analizar el mercado como una integración normal, ¿no? De considerar Isagen y Codensa como una integración horizontal en un mercado, ¿sí? Porque a fin de cuentas sí, EEB iba a ganar poder sobre Isagen, pero Engesa y Codensa iban a ser independientes, ¿sí? Entonces aquí, pues si nos creemos esta hipótesis, el análisis del IHH, del Stenbacher, del Quokka, ya no tiene sentido, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, oye, no es una compra, no está Codensa comprando Isagen directamente, ¿no? Sino que el control lo hace indirecto y además sobre Codensa ese control se alegaba que no era directo, ¿sí? Entonces,
este análisis del IHH, no es idóneo. ¿Sí? Entonces aquí aplicamos otro paper. Otro paper, en este caso, es de O'Brien y Salop. Salop es profesor en Georgetown y es economista y abogado. Entonces, todas estas historias las ve por ambos lados. ¿Sí? Aquí está el paper y también lo he socializado. ¿Sí? Entonces aquí en este paper los autores están revisando, oye, sí, ¿qué pasa en estas situaciones en las que una empresa compra acciones de otra pero no gana el poder total? ¿Sí? Sino que compra unas acciones, pero ya no podemos considerar eso, lo que decían sobre EBE y Endesa. Ya no podemos considerar que una compra total, que va a poder modificar la conducta de esa empresa que está comprando. ¿Sí? Entonces, estos autores proponen este IHH modificado, el IHH. ¿Sí? Ya no es el IHH que todos conocemos, de sacar los cuadrados de las cuotas de mercado y sumarlas, sino que aquí vamos a ver el IHH modificado. Y aquí los autores consideran muchos escenarios posibles de control de una sociedad sobre otra, etcétera. Pero nosotros nos centramos sobre dos escenarios, este que llamamos One Way Control y Silent Financial Interest. Aquí el One Way Control es, pues sí, una empresa no compra completamente otra empresa del mercado, pero sí que logra modificar su conducta. ¿Sí? Compra acciones que le van a dar derecho a estar en la junta de accionistas, la junta directiva, etcétera, etcétera. Le va a permitir ver información crítica, le va a permitir modificar conducta comercial, etcétera, etcétera. Objetivos, ¿sí? Entonces esto es lo que consideran los autores como el One Way Control. Una empresa controla a otra, no totalmente, no al 100%, pero sí que va a poder, modificar su conducta comercial. ¿Sí? Entonces, a nuestro juicio, ok, EBE sobre Codensa no tiene el control total, pero sí que consideramos que como tenía no sé cuántos libros de junta de Codensa venían de la EBE, entonces sí que nosotros, nuestra hipótesis era que EBE tenía One Way Control sobre Codensa. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calculamos? No os engañéis, que hay un par de fórmulas más. ¿Cómo calculamos esta variación? El triangulito de la delta es variación del IHH modificado. Pues se calcula como 1 más beta. Beta es la participación de la empresa adquirente sobre la adquirida por las cuotas de mercado de cada empresa. ¿Sí? Esto está en el paper. Os refiero al paper. El que tenga curiosidad matemática, una matemática bastante enrevesada. Pero queda bonito el resultado, queda bonito. Entonces nosotros, en lugar de calcular la variación del IHH normal de toda la vida, usamos este índice propuesto por O'Brien y Salop. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro escenario? El otro escenario que nosotros consideramos es el Silent Financial Interest. Silent Financial Interest es nada más que, oiga, yo tengo un exceso de líquido en mi caja, no sé dónde meter este dinero, pues voy a comprar acciones de otra empresa que en un sector que yo entiendo, que voy a saber si la empresa va bien o mal, pero no me va a dar ningún poder de decisión sobre la empresa. Lo único que me va a dar es poder de recibir dividendos a final de año. ¿Sí? Entonces, en este caso, en la situación preoperación, EBE obviamente sí que tenía poder de decisión sobre Endesa, porque tenía miembros de junta, podía haber información crítica sobre el mercado, sobre decisiones comerciales, etc. Entonces, a nuestro juicio, para llegar a una situación de Silent Financial Interest, el primer
primer requerimiento que le hicimos a EVE es, muy bien, tú compras Isagen, tienes esta comercializadora, pero tienes que sacar a todos tus miembros de junta que tengas en Codensa. Entonces, de esta forma ya tu situación de control sobre Codensa no va a ser de one-way control, sino de silent financial interest. ¿Sí? Bueno, la variación del IHH modificado en este caso, ya no hay que sumarle uno más esta beta, más esta participación, sino que es directamente la beta. Aquí también hay mucha matemática por el medio. ¿Sí? Pero fijaros que aquí la variación del IHH modificado es mucho más baja, ¿no? Por el hecho de no sumarle aquí el más 1. Es más baja esa variación del IHH modificado. Bueno, a modo de recordatorio, la variación del IHH normal de toda la vida, cuando uno calcula cuál es el IHH antes de una operación y cuál es el IHH después de una operación, esa variación del IHH es 2 veces la multiplicación de las cuotas de mercado. Eso también trae matemática por detrás, pero creedme, esto es verdad. Entonces, uno puede ver que la variación del IHH de mayor a menor es el IHH normal, es decir, cuando una empresa compra otra empresa, el IHH se modifica mucho, aumenta mucho. Cuando hay one-way control, aumenta el IHH, pero en menor medida, y cuando hay silent financial interest, el IHH modificado aumenta, pero en menor proporción. Entonces, nosotros propusimos el condicionamiento en base a este IHH modificado. ¿Sí? Nosotros le dijimos a EVE, ok, tú puedes comprar Isagen, como decía, super sociedades, para casarse con la... no, ¿cómo era? Para casarse con la señora tiene que dejar la doncella o algo así, no sé qué decir. Pero sí, era muy aplicable. Si te quieres casar con esta chica, pues ya no puedes andar en 2 niños al mismo tiempo, ¿no? Te tienes que salir. Pues lo que le propusimos es, vamos a pasar la situación de one-way control a silent financial interest, quitando todos los miembros de junta que tengas en Codensa, y además vas a tener que desinvertirte de capital. ¿Por qué te vas a tener que desinvertir de capital? Vas a tener que vender acciones sobre Codensa. Porque de esta forma, la variación del IHH modificado va a ser menor. ¿Sí? Si esa beta que veíamos antes es más pequeña, ese IHH modificado, la variación del IHH modificado va a ser menor, entonces esa variación del IHH ya va a ser más digerible, ¿no? Nosotros usamos, en este caso, aquí en Colombia no hay, en las guías de integraciones no hay rangos de variación del IHH aceptables, ¿no? En Europa y en Estados Unidos sí que hay esos rangos, ¿no? Cuando antes de la operación, cuando después de la operación el IHH es de tantos puntos, se considera que la industria es concentrada, ¿sí? Y solamente es aceptable una variación del IHH de tantos puntos, ¿no? Eso es lo que tenemos en Europa y en Estados Unidos. Aquí en las guías no hay esos rangos. ¿Por qué nos arrimamos a Estados Unidos y no a Europa? Porque Europa tiene unos objetivos un poco distintos, ¿no? que Estados Unidos. Estados Unidos pues, es una y grande, ¿no? Europa está en un proceso de coordinación de varios países, ¿no? Entonces, uno cuando mira esos rangos se da cuenta de que en Europa los rangos admisibles son más pequeños, pero deja una variación más ancha. ¿Por qué? Porque Europa pues, tiene ese objetivo de integración de mercados, ¿no? Entonces es un poco más... Eso no preguntéis a alguien de la Comisión Europea porque no lo va a aceptar. Pero al final lo que quiere dejar es manga ancha para que las empresas se puedan integrar y hacer empresas transeuropeas, ¿no? En cambio Estados Unidos es al revés. Los rangos que permite de IHH son mayores, pero las variaciones son más restringidas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya es un país grande, ya tiene multinacionales, ya tiene grandes empresas. Entonces, en este caso nosotros nos arrimamos más a Estados Unidos, a los rangos que propone Estados Unidos en sus guidelines, por este tema, porque Colombia es una y grande como Estados Unidos, no es como Europa, que está bien dividida, ¿no? Está en proceso de integración de mercados.
¿Sí? Entonces nosotros lo que buscamos era, ok, vamos a desinvertir lo que tienes en Codensa de tal forma que la variación del IHH modificado entre dentro de estos rangos aceptables por parte de las autoridades americanas. Bueno, ya acabamos aquí. Pero ¿qué conclusiones quiero sacar yo de todas estas gráficas, de todas estas fórmulas? La primera, la más importante, bueno, y yo porque estoy sesgado, ¿no? Que soy economista, pero importante yo veo que la SIC que no tiene miedo a aplicar papers académicos de instituciones relevantes, ¿no? Aquí en este caso de Stanford y de Georgetown, son de cualquier sitio, ¿sí? Entonces, de esta forma, si aplicamos papers científicos, reducimos mucho la arbitrariedad. Porque aquí, alguien me podría acusar, ¿no? Aquí fue arbitrario usar los rangos de Estados Unidos y no los de Europa. Bueno, sí. Ahí no me voy a meter a defenderme. Pero también, importante, el IHH modificado, pues ya hay jurisprudencia, ¿no es así? El IHH modificado va a servir para muchas integraciones en las que no esté claro que una empresa vaya a comprar por completo a otra, sino que se abre una puerta a decir, oiga, no todo es blanco o negro, no todo es empresas separadas o juntas, sino que hay unos puntos grises y igualmente podemos calcular ese IHH, no nos tenemos que tirar a la piscina de o todo o nada, sino que hay este IHH modificado que nos permite ser más flexibles, ¿no? Y ahí se nos abre la puerta también a poder discutir, oiga, no, aquí hay una situación de one way control, de una empresa controla a otra, aunque no tenga el 100% del capital, o simplemente tengo unas acciones para recibir unos dividendos a final de año. Y esto era mi mensaje. Una pregunta, en el caso de EVE, la hipótesis es, o los hechos es, ¿EVE controla a Codensa? O sea, ¿tiene control sobre Codensa? ¿O el control es...? No, el control era, si comprabais Agen, eso no estaba discutido. O sea, si compráis Agen, si compras acciones que iban del gobierno, pues el control iba a ser, porque eso iba a ser como el 50 y no sé cuántos % del capital, el paquete de acciones que estaba subastando el gobierno. Ahí no había discusión. La discusión era, oiga, sobre Codensa, ¿cuál es yo puedo modificar la conducta de la empresa? Yo puedo decir con mis miembros de junta, decir, oiga, pues ahora vamos a reducir la cantidad producida, o ahora vamos a subir el precio, o vamos a comercializar así, o no. Entonces ahí está la diferencia entre el one way control y el silent financial interest. Pues digamos, si uno estuviera analizando EVE contra Codensa sin esa gen, EVE controla, pues tiene control. Nuestra tesis es como tiene miembros de, como tenían miembros de junta en Codensa, entonces es una situación de one way control, de, oiga, pues sí, yo no tengo el 100%, es decir, mi gerente, el gerente de Codensa, no tiene en cuenta solamente las necesidades, los objetivos de EVE, sino que también está ahí Endesa, ¿no? Endesa es el colega. O sea, ahí el gerente, el director, lo que tiene en cuenta son los intereses tanto de EVE como Endesa, no solamente de EVE, pero igualmente lo tiene en cuenta y tiene miembros de junta ya. Otra cosa es cuando quitamos los miembros de junta, ese director, ese gerente de Codensa es más libre de buscar su propio interés, su propio beneficio. No está tan ligado a la EVE. Y si la EVE está ligada a esa gen, pues ese director quiere mantener su cargo, ¿no? Pues va a tener que maximizar el beneficio, de Codensa, teniendo en cuenta Isagen también. Y para tener contento al accionista que tengo, además, los de punta. ¿Sí? Yo tengo un comentario y una pregunta. Me sorprende mucho el análisis microeconómico, que sin duda es muy juicioso, pero me sorprenden mucho las conclusiones de las que ustedes parten, porque de alguna manera ustedes cogieron una estructura del funcionamiento del mercado, ¿sí? Que además es un mercado regulado, ¿sí? Y sobre eso es regulado, o sea, de eso no hay duda.
un mercado regulado sujeto a cambios regulatorios, y encontraron que la misma Isagen per se tiene una posición dominante. Ah, sí, hombre. Esa conclusión me sorprende mucho porque la pasividad de la SIC en el ejercicio de la abogacía de la competencia frente a las posiciones de la CREC es impresionante, y esto, por ejemplo, no ha trascendido dentro de ese ejercicio que debería darse. O sea, eso, digamos, es una primera conclusión que diría, hey, la superintendencia hizo su trabajo, pero se quedó en la mitad del camino, porque su papel debería ser decirle: señor regulador, su estructura de mercado está colapsando, está generando unas posiciones de mercado, y efectivamente, en efecto, no se lo llevó ni EBE, ni EPM, ni ARGO, pero se lo está llevando Isagen, que es igualmente de ilegítimo frente al bienestar, frente al teoría del bienestar. Ese, digamos, es un primer tema que me sorprende mucho de la evaluación. El segundo tema, y tiene que ver con la aplicación de los criterios frente a la empresa Energía Bogotá, porque eso tiene unas implicaciones muy importantes frente al derecho corporativo. Y frente al derecho corporativo, normalmente cuando uno adquiere asociaciones, etcétera, etcétera, donde hay una persona que es el operador y el experto, como es en el caso específico de la EB con sus socios hoy italianos, es: señor, usted opera y yo soy un accionista que participa en la junta, pero que realmente no tengo decisiones sobre la operación del mismo. Tan es así que recientemente hubo demandas entre esos dos grupos precisamente por eso. Pero con independencia de eso, y un poco buscándole la solución, ¿cambiaría el criterio de la superintendencia? Yo sé que esto es teórico, esto es hipotético. Si los miembros de esa junta directiva fueran miembros independientes. Sí, si los miembros de la junta tuvieran que responder ante la EBE, entonces estaríamos ante una situación de silencio en ese interés. Ah, ok. O sea, no es que yo tenga derecho a nominar, sino es si esas personas tienen una conexión directa frente a... que, pues, eso ya es medio filosófico, ¿no? Correcto. Realmente... Pero es que eso... Ahí sale la puerta a discutir. Pero es que ese tema está siendo muy discutido en derecho corporativo. Si realmente esos son realmente independientes o como los nombró la EB, ¿quieres tener contemplar al jefe o no? Sí. Ahí ya no sé, yo machaco el Excel y lo que diga. En este último tema. En el tema anterior, el tema del poder de mercado. Claro, obviamente, Isagen tiene poder de mercado hoy en día. Es un operador grande, sí, veíamos que tiene su demanda residual, etc. Poder de mercado cero, es decir, que el precio sea igual al costo marginal, sería una locura. O sea, eso es muy bonito en los libros de microintroductoria, muy bonito. El bienestar es el máximo posible, del consumidor. Pero hay que tener en cuenta los costos fijos. Sobre todo en este sector, los costos fijos, una planta generadora, una TESA, los costos fijos son enormes, la amortización, etcétera. Entonces, las empresas necesitan tener poder de mercado, de cierto modo, para compensar esos costos fijos. Si el precio fuera igual al costo marginal, no podrían sacar ningún margen y no podrían compensar esos costos fijos, quebraría las empresas. Estoy de acuerdo, y simplemente para tener en cuenta es que la regulación parte que el costo marginal frente a la oferta del generador es igual al costo variable. Y cuando tú empiezas a calcular cuál es el costo variable, que fue lo que empezaste a hacer, cuando tú tienes un activo, una inversión específica y un costo unido tan grande como el que puedes tener en una hidroeléctrica, el costo variable puede ser perfectamente cero, porque es que el agua ellos no tienen que pagar por el agua. Es que el agua trae mucha trampa, el agua sí que tiene un costo. Pero es el que yo determine dentro de mi oferta. Entonces, claro, si por ejemplo, yo tengo, perdóname, si tú pones ese mismo ejemplo a las 7 de la noche, en la mitad de un invierno, tú vas a encontrar que el costo variable es cercano al cargo por confiabilidad, que es el mínimo del precio de la energía. Si tú lo vas a poner exactamente a las 7 de la noche de un día de verano, el tema es completamente diferente. Claro. ¿Por qué? Porque ahí está la expectativa de, oye, mañana va a llover o no va a llover.
Correcto. Eso está muy relacionado. El costo que veíamos aquí en el Lerner no es el costo variable, sino es el costo marginal. Eso también es muy económico. Yo también cuando derivamos aquí el beneficio, también es el beneficio económico, no el contable, de pérdidas y ganancias. Esa es la dicotomía entre la contabilidad y la economía, que muchas veces sí que casan bien, pero teóricamente es distinto, ¿no? El costo marginal que todos los economistas manejamos tan a menudo es que tiene en cuenta el costo de oportunidad. Lo que vemos también en el primer día de clase de microeconomía, ¿no? Oiga, si yo dejo pasar este metro cúbico de agua por la presa, hoy voy a ganar tanto, pero mañana, que a lo mejor hay sequía, hay el niño, lo que sea. Correcto. ¿Cuánto me puede costar ese metro cúbico? Entonces uno tiene que estar valorando. Y por eso el costo marginal del agua no es cero. Por eso, pero ¿no te parece que el análisis tenía que ser hecho considerando la situación del mercado? Porque es que es completamente distinto la evaluación. El resultado es distinto. La demanda residual varía dependiendo de en qué época estés viviendo tú. Por eso tomamos los promedios de 1 año y medio. Para captar inviernos, veranos. Sí, pero es que Miguel, es que el periodo de un sector es de 5 años. ¿Y por qué 5 años? Porque es pequeñito cada 4. ¿Me entiendes? O sea, ¿a qué voy? A mí yo me leí juiciosamente la resolución de ustedes porque además trata de agregar un tema importante, pero hay temas ahí que realmente no cuadran respecto de la forma como se hizo el mercado. Y a mí eso me preocupa porque es que si la autoridad de control de la competencia no está alineada con la regulación, eso es otro tema, sí. O sea, yo desde mi punto de vista, y esto ha pasado en Europa, por ejemplo, yo defiendo la idea de que la autoridad de competencia puede ir más allá de la agencia de regulación. Esto es medio filosófico también. Por ejemplo, en Europa yo me acuerdo, se multó a Telefónica por los precios de Movistar, por los precios de los SMS. Y Telefónica decía, oiga, pero es que estos precios están regulados. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Pero no, igualmente en Europa se puso multas, se encontró que Movistar estaba quebrantando estaba abusando su poder de mercado, etcétera, etcétera. Yo de verdad pienso que la regulación es, así dicho coloquialmente, es una red de seguridad. No es la batuta de cómo tienes que comportarte. No, o sea, yo creo que la competencia puede ir más allá de la regulación, o debería ir más allá de la regulación. Yo creo, aquí igualmente, es otra discusión filosófica de la CREC dice esto, la competencia dice lo otro. ¿Cómo es posible? Yo sí que creo que sí que pueden estar en desacuerdo y que se pueden llegar a conclusiones distintas. Si tú opinas lo distinto, pues bienvenido sea. Yo de verdad sí que creo que la autoridad de competencia puede ir más allá de la regulación. Perdón, si saben ya de nuevo. A mí me parece avanzado que en el modelo de parámetro conjetural o de parámetro de conducta, la crítica de esos modelos es siempre los costos de demanda o oferta que usted use y la econometría que aplica. Tengo 3 preguntas respecto a lo que ustedes hicieron. La primera, al final usted, para evitar tener que calcular el teta, asume una demanda residual, pero esa demanda residual, si bien al principio la pone discrecional, la termina calculando como si fuera lineal. Sí, Primera pregunta, ¿cuál es el supuesto para usar una demanda lineal? Pues, segunda pregunta, ¿dónde pongo los puntos? A la hora de estimar... Eso cambia 20% para arriba o para abajo, dependiendo de dónde pongo los puntos. no, aquí sí, eso Es una serie muy corta. Sí, pero a ver, La segunda pregunta, yo quiero saber cómo la estiman, porque yo veo las resoluciones y veo que es una regresión lineal de precio contra cantidad y puede tener un sesgo por variable omitida, por ejemplo, lo que dice el señor de estacionalidades, capacidad instalada, o puede tener problemas de sesgos por simultaneidad. Y mi tercera pregunta es, lo que decía Jorge, es ¿qué determina que sea sobre esos 5 puntos, no otros 5 puntos que generen otra pendiente, y una regresión de 5 puntos que eso simplemente se suele usar en un quiz de econometría? Realmente, ¿dónde está la teoría asintótica a la hora de calcular eso?
Es una aproximación, y nosotros nos apoyamos mucho en lo que hace el profesor Pablo Roda, que lo que digo, está machacando el mercado mes a mes. Es una aproximación. De hecho Wallach lo que hace es calcular la elasticidad un poco más básica, ¿no? De qué ocurriría si esta empresa redujera un 5% su producción o un 10% su producción, también calcula la elasticidad ARCO, ¿no? Pero eso es un poco más discreto y además nos daba unos valores, unas elasticidades que luego nos daban un Lerner negativo, ¿sí? Entonces, aplicamos la aproximación de Wallach, pero nos daban unos resultados que no tenían sentido. Entonces, nos reunimos con Pablo Roda y nos dijo, oiga, nosotros utilizamos estos 5 puntos. ¿Por qué no tenía sentido? Porque nos daba, matemáticamente no daba, porque nos salía un Lerner negativo, nos decía que Isagen entraba en pérdidas constantemente. Eso no puede ser cierto porque no estarían cerrados, ¿no? ¿O son del Estado? Son del Estado, pues entonces lo venden y ¿quién quiere comprar una empresa que hace pérdidas? Y en realidad estamos viendo que todo el mundo quiere comprarse, están peleando entre todos por subastarlo. Sí, nos daba un resultado de la aproximación de Wallach, reducimos un 5%, un 10% y también la elasticidad de ARCO, más discreta, digamos, una aproximación discreta a la elasticidad. Nos daban unos resultados que no cuadraban, no tenían sentido. Entonces por eso nos reunimos con Pablo Roda y, oiga, ¿usted qué hace? Claro, también otra historia. Nosotros, aquí sí que me tiro piedras sobre mi tejado. Nosotros qué hicimos? Nosotros hicimos promedios durante ese año y medio de las pujas, mientras que Roda lo que hace es promedio del resultado. Es decir, cada hora él ya tiene un algoritmo, lo echa a andar y hace este cálculo en lugar de una vez para todos los promedios, ¿sí? Lo hace para cada hora del mercado colombiano y luego al final saca un promedio. Es distinto. Pero los resultados no nos salían así muy cambiados, no nos salían. Muy diferentes no nos salían. Entonces dijimos, oye, no, estamos aquí tranquilos. Nosotros compartimos los resultados con Pablo y nos dijo, no, más o menos, encima de arriba, encima de abajo, este Lerner nos salía distinto, sí, pero no salía completamente cambiado. Eso sí, usando Wallach, la aproximación de Wallach, reducir un 10, un 15%, sí que a nosotros nos salían unos resultados que no tenían ningún sentido económico. Sí. Aquí sí, lo de hacer una regresión con 5 puntos, esto no está captando muchos factores del mercado. A ver, lo que pasa es que uno también puede decir, nosotros no estamos mirando el mercado, cuando estamos haciendo esta regresión, no estamos mirando el mercado como tal, sino que estamos mirando mi demanda residual. ¿Sí? Ceteris paribus, el resto del mercado. Y además es un juego repetido, que lo puedes anticipar, puedes anticipar qué está pasando, las otras empresas, cuáles son sus pujas. Por eso también nos arrimamos un poco a la aproximación esta de los promedios, ¿no? Sí, ¿y por qué 5 puntos y no 17? ¿Y por qué no 238? 5 puntos alrededor, yo creo que ya te da al menos alrededor del punto de cierre. Pero claro, es que los puntos de por aquí arriba, de demanda residual por aquí arriba, no te aportan información. ¿Qué vas a cerrar todas tus pujas en una hora? Pues tampoco eso es muy creíble, ¿no? En cambio, 5 puntos pues ya te dan una aproximación de alrededor del punto de cierre del mercado de tu demanda residual, cuál es esa elasticidad. Si coger toda la demanda. Y además hay que pensar que la demanda residual también es negativa. ¿Sí? Entonces eso ya el cálculo de la elasticidad se vuelve medio loco, ¿no? Si calculas. Sí. ¿Y por qué esos 5 puntos y no otros 5 puntos? A mí Pablo Roda a veces coge los 5 puntos hacia arriba. Te voy a afectar la pendiente y la elasticidad sería otra y tu resultado sería otro.
¿Quién decide Pablo Roda a veces también usaba los 5 puntos hacia arriba, ¿sí? O sea, coger el punto de cierre y en lugar de los 5 puntos alrededor, 1 o 2 por abajo y 1 o 2 por arriba, solamente hacia arriba. Porque si una empresa se dedica a jugar con el mercado, a reducir la producción, pues lo que importa es lo que pase con la demanda hacia arriba, ¿no? La demanda hacia abajo no importa. Pero si cogíamos estos 5 puntos, creo que con Argos, que es más pequeñita, cogíamos estos 5 puntos, nos salía otra vez. Teníamos que coger puntos de la demanda que estaban en la parte negativa. Entonces, ese cálculo de elasticidad es como medio el espejo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Medio raro ese cálculo. Entonces nos arrimamos a coger estos 5 puntos. Ok, 5 puntos ya nos dan información de cuál está pendiente la demanda alrededor del cierre y podemos sacar la elasticidad. Sí, aquí pues la econometría se puede poner este modelo con lo otro, aquí hay problemas, tenemos que funcionar. Sí. ¿Por qué estos 5 puntos, no otros? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 27? Sí, aquí otra vez volvemos. Aquí hay arbitrariedad. Nos animamos a Pablo Roda, al Comité de Seguimiento del Mercado Eléctrico. Sí. Pero yo creo que sí, los mercados pues se pueden discutir, pero que es una cosa bonita, ¿no? O sea, tenemos demanda, oferta, demanda residual. Yo creo que eso, logramos reducir la arbitrariedad en la decisión muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta eso de que los privados nos estaban escrutando mucho, el ministro de Hacienda, y luego además teníamos que lograr que firmaran en supersociedades, yo os puedo decir que no es ningún espantapájaros, es un tipo que tiene la cabeza bien aumentada y que entendía muy bien de qué hablábamos y cuáles eran las repercusiones y tal, al menos desde mi punto de vista. Me quedé muy contento con el supersociedades Vélez. ¿Sí? ¿Más dudas? Yo tengo una pregunta. Sí. Teniendo en cuenta que este es un mercado regulado, en el que sobre todo las tarifas están muy restringidas, ¿cómo, o sea, en todo el análisis que hiciste no analizaste, digamos, las tarifas reguladas, o por lo menos acá no? Entonces yo quiero saber cuál, o sea, como qué efectos en términos de económicos pudo haber generado esa regulación y sobre todo, digamos, ¿por qué no, o sea, siendo que el mercado de los servicios públicos en general es muy concentrado, ¿por qué ponerle tantas restricciones sabiendo que ya está regulado? Okay. Primero, esto es el mercado de generación. El mercado de generación, la única regulación que hay es el precio máximo que se puede ofertar en el mercado, ¿no? Y luego, bueno, todo el tema de si no se llega a la producción de cargo de viabilidad, la planta que está de reserva, etcétera, etcétera. Nosotros partíamos de la base de que no hacían falta esas plantas, de que el mercado era uno y grande colombiano, que en la costa no funciona bien, no está bien interconectado, que una línea se cae porque hay un atentado, etcétera, etcétera, todas esas historias las aislábamos. Nosotros partíamos también en la regulación es sobre todo a nivel de transmisión, distribución y en la parte de la comercialización los particulares, pero no los grandes industriales. ¿Sí? Los grandes industriales no están protegidos por la regulación, se tienen que espabilar y se busca el comercializador que les ofrece el precio más rebajado. Era en esa parte del mercado de la comercialización donde nosotros estamos buscando ahí el IHH modificado y a dónde se están pisando, dónde se están atacando, etc. Pero sí, el mercado de generación es libre, tiene un cap, tiene un precio máximo, pero por abajo funciona la oferta-demanda, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo tengo dos preguntas, dos comentarios. Igual que mencionaba Nicolás, me llama la atención los 5 puntos. ¿Dónde pongo esos 5 puntos? Eso me cambia 20% para arriba o 20% para abajo la pendiente. Y después el tercer hectárea. Ahora,
En el tema de Wallach, y según tengo entendido, ese ensayo Wallach es un ensayo que solamente considera el mercado bolsa y no considera el mercado de contratos. En un país en el que la proporción es 80-20 y donde no puedo tomarlo tan netamente. Digamos que esos son puntos que hay alguna discusión y donde tengo entendido que el mismo Wallach precisa que ese paper no es aplicable económico en un paper posterior. Pero digamos que independientemente de eso, algo que me llama un poco la atención, que ya es un tema un poco más político, y es estos ensayos extranjeros, ¿sí? Y estas tesis extranjeras, ¿sí? Han sido o son un poco contrarias a las guías que ha tenido la superintendencia y a los precedentes que ha habido, donde, por ejemplo, el tema del HHI modificado, donde me lleva a, pues de pronto usted no está tomando control, pero está tomando un poquito de acciones. La regulación colombiana está más estructurada, no tiene control, no tiene control, está embarazada o no está embarazada. Exacto. No está medio embarazadita. Entonces hay unos puntos que generan un poco de dudas. Si hacemos Y el otro punto que me genera un poco de curiosidad es que, y por obvias razones lo sé, los condicionamientos que se pusieron son: usted tiene una empresa, asumiendo que la tuviera, que participa con el 18% del mercado y quiere comprar una de 12. Venda la de 18 en la práctica para quedarse con la de 12. ¿Dónde está el negocio? Es decir, ¿qué sentido? ¿No es más fácil decir no se integran y lo objeto? En vez de poner un condicionamiento que puede ser mentiroso. Ok. Nadie quería bloquear estas integraciones. Nadie se quería mojar, pero decir esto es imposible. Pero venda 18 para quedarse con 12. De facto es. De facto. Creo que no hay nadie que con un dedo en la frente lo haga. Además, otra vez, yendo un pasito para atrás, si hubiesen usado el IHH, esto se hubiese frenado ahí mismo. O sea, la resolución hubiese tenido 20 páginas. Estaban terminando los IHH, los típicos, eso era para decir, se acabó. Pero nosotros sí que tratábamos de buscar, oiga, la academia que dice, la academia aquí tenemos Halo, que dice que hay situaciones en las que EBE alegó, oiga, yo no tengo todo el control sobre Codensa, sobre GESA, ¿sí? No, digo, no tengo control, no tengo todo el control. Exacto, no tengo control. Digamos que esa es una discusión en la que no puedo entrar en este momento y que no quisiera entrar. No puedo. Entonces, pero no tiene control. Pues asegurémonos de que no tiene control y saque a los miembros de pero mi pregunta en el fondo es esa. Son dos preguntas. ¿Puedo traslapar y traer estudios extranjeros de realidades distintas, olvidándome de todo el tema de seguridad jurídica que pueden generar los precedentes de esa forma, yendo más allá de una regulación filosófica o prácticamente, pues digamos que lo que genera es un tema de seguridad jurídica? Y tiene sentido establecer un condicionamiento de decir, pues si usted quiere, haga el peor negocio de su vida, pero en vez de objetarlo, ¿no es más sensato decirlo de frente? Yo estoy de acuerdo contigo. Muy de acuerdo contigo. Se nos sacó bien. Sobre todo el día que me quedé hasta las 4 de la madrugada haciendo esta resolución en la silla. Esta mierda hay que bloquearla y punto. Pero no puedo poner un condicionamiento que es mentiroso. Soy un mandado. Era un mandado, de verdad. Pero tratamos de buscar, oiga, pues si quieren, si les haremos a cuenta, pasarse del barco de Codensa en GESA a Isaque y estar solos sin Endesa molestando, pues adelante. Libre mercado, libre mercado.
Miguel, en tu opinión, yo ya sé que tú estás por fuera de la superintendencia, pero en tu opinión, ¿tú crees que este tipo de pronunciamientos con esta, digamos, con este nivel de profundidad y con estos criterios tiene una vocación de permanencia al interior de la superintendencia o depende mucho del superintendente o cómo ves eso? Bueno, este caso, insisto, fue un caso que no se quedó in-house, que podíamos hacer lo que quisiéramos, ¿sí? Que firmaba el super y eran amigos, sino que nos tocaba digamos, al ministro y las otras sociedades a convencer de firme este papel, ¿sí? Entonces aquí sí que nos esforzamos mucho en decir, oiga, no nos estamos inventando las cosas, aquí dicen esto en Stanford, aquí dicen esto en Georgetown, que sí que es otra jurisdicción, pero la economía es una ciencia oculta. Discutible, discutible, digamos. Oculta no, mire. Depende de dónde pongan los puntos. La ciencia social. Pero yo me acuerdo en enero, pues yo cuando llegué a la SIC, pues en la delegatura de competencia, ¿cuántos economistas había de acuerdo? ¿Cuántos economistas debía haber hace un par de años o tres en la delegatura? Solamente en la delegatura. Más o menos, ahora. ¿20? ¿20 dices? Pues yo cuando me fui en enero me pidió Felipe de despacho. Oye, a los nuevos economistas que han llegado a la delegatura, por favor, explícales todo esto del WORAC y... Porque yo me fui, yo saqué las resoluciones, me fui, pero no me quedé a recibir los recursos. Explicarles a estos economistas, por favor. Y la sala de inducciones de la tercera planta estará llena de economistas nuevos. O sea, la delegatura ahora tiene como, pues tendrá 30, 40 economistas fácil. Yo creo que la SIC se está poniendo las pilas, creo. Con el tema económico, ya no es todo la jurisprudencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me quedé sorprendido porque eso fue en enero, que di esta clase, y eran todo economistas que acaban de llegar a la SIC, recién entrado el año. Yo me quedé muy sorprendido de dónde ha salido el puesto de economista. Yo estaba acostumbrado a eso, a que hubiese 20, ahora hay como el doble. O sea, yo creo que sí, y también es lo que criticabas tú, creo, el tema de la abogacía de la competencia, yo creo que también le están poniendo más recursos, más funcionarios. Se está poniendo muy serio con el tema. Claro, esto hay que dejar, esto no es de un día para otro tampoco. Claro. Pero sí que creo que con el tema económico-técnico, etcétera, yo creo que la SIC se está poniendo las pilas, creo. Miguel, mi pregunta es, cuando usted mira, digamos, por su conocimiento que tuvo hace poco en la superintendencia y como mira y con el conocimiento que tiene, ¿usted cree que el tema de integraciones va a que se ejerza control, que se consideren integraciones cuando no hay control y cuando está medio embarazadita nada más? Porque pues aquí lo que se planteó en este caso es un cambio total frente a lo que existía, un cambio que pensaría que va más allá de lo que está en la ley. No pensaría, y no estoy de acuerdo con la apreciación de que la competencia puede ir más allá de lo regulatorio, es decir, de la ley. Entonces, porque sencillamente llegamos o a la dictadura, o a la tiranía, o a la anarquía. Una de esas tres hipótesis. Si no tenemos unos parámetros con base en los cuales los ciudadanos saben cuál es el comportamiento que pueden tener, sino que va a depender completamente de quien está mirando en ese momento, pues la seguridad que se genera es ciencia oculta, es otra ciencia oculta. Pero yo sí creo que sí, el tema del control sí está yendo, digamos, cada vez, pues si uno ve, por ejemplo, las guías de integraciones del año pasado, pues sí, o sea, cada vez es más, bueno, control no es solamente control societario, control es control directo, control es veto, control es, o sea, yo sí creo que cada vez la superintendencia está tendiendo a ampliar el concepto de control. Yo creo que en este caso hubo una ampliación del concepto de control. Yo creo que frente a las guías, si bien las guías plantean que puede haber diferentes hipótesis de control, sí marcan el control como uno y acá es donde entran unos conceptos nuevos de controles negativos,
control negativo conjunto, control negativo solo, control positivo solo, control positivo conjunto, y una serie de variaciones que digamos que no sé cómo encajan sobre las guías, pero sí son sorpresivos. Pero yo me atrevería a pensar que la tendencia sí es o sea, que de pronto la resolución ISAEN son un antecedente de lo que va a pasar y de las modificaciones que va a haber en las guías o modificaciones regulatorias que entiendo que están en camino, y entiendo también que hay, y Miguel me corregirá, pero que hay parámetros también, no sé, que van un poco en esa línea. Sí, nos pone un poco las pilas, ¿no? Porque no puede hacer tanto. Pero ¿hasta qué punto lo de la OECD y lo que sacan las guías de la OFT son los criterios para interpretar el artículo 45 del decreto 2153? Sí, hay un concepto de control de competencia, pero ¿por qué lo interpretamos bajo las recomendaciones de unos académicos franceses? Que no son citados en una sola decisión europea, ni gringa, ni de ningún lado. Solo en ¿Hasta Colombia. qué punto, esa es mi pregunta, hasta qué punto eso es fuente de derecho? No, la Corte ya ha hecho unos puentes, pero es arbitrario completamente la limitación del punto que se está imponiendo. Así lo veo yo. Siguiendo la línea de las guías, sobre todo es el papel de las guías, ya no está en la superintendencia, o sea, queda más o menos como abierta la pregunta, pero sí es como preocupante el hecho de que están tomando unas guías, las miran las europeas, por ejemplo, lo que está pasando ahora para acuerdos, ponen unos porcentajes sacados de la manga, no explican ni por qué, allá para unos casos es 15%, para otros es 25%, y aquí es como, bueno, ¿cuál es el promedio de eso? Eso nos da 20, entonces 20 para todos los casos. Traen las guías y simplemente explican las definiciones cuando sabemos que las guías europeas son pues, bastante detalladas en esos casos. Y aquí pasan las guías de definiciones. Son realidades distintas. Sí, con unos objetivos, como decías ahora, si uno lo reconozca la comisión, los objetivos son muy distintos. Y yo con respecto también a, digamos, a traer parte de la jurisdicción extranjera a Colombia, cuando hablabas de que trajimos los estándares de Estados Unidos, pues Estados Unidos sí es una economía una y grande, pero Colombia es una y más bien chiquita. El cine fue un poquito Pero O sea, no hay- digamos... Ahí lo distintivo, ahí sí que lo voy a discutir, ahí lo distintivo es que Europa tiene esa vocación de integración en un mercado, varios, 20, no sé cuántos mercados en uno solo, entonces vamos a dejar que haya grandes integraciones de grandes conglomerados europeos. En Estados Unidos, pues es una Colombia, eso sí que se puede discutir, pero yo creo, o sea, yo aquí sí que me peleo. Aquí sí que me peleo que en este caso... Pero, o sea, digamos, si queremos que las empresas colombianas comiencen o sea, puedan competir con empresas extranjeras, digamos que los criterios de integración no pueden ser tan restrictivos como en Estados Unidos. Es decir, o sea, estamos también en un escenario en el que queremos no integración como en la Unión Europea, pero que sí queremos comenzar a exportar más. Y pues eso no se puede hacer con empresas micro como las tenemos acá. Necesitamos crecer también. Y para contar un poquito esto, el mercado eléctrico ha sufrido eso. Colombia perdió buena de la venta que le hacía Ecuador por no dejar que las empresas tuvieran cuotas de mercado un poco más altas. Esa afirmación no es justa con Pues, la idea. Realmente no tiene que ver con el Pues los de mercado. PM estaban muy contentos con eso. No, pero no tiene que ver, es la forma torpe como Colombia negoció el convenio de interconexión. Pero hace parte también de la ley 143, ¿o no? Sí, pero no tiene... Esas limitantes tan... No, para tu información, el tema de exportación se daba básicamente porque había un diferencial, primero de precio y segundo de cantidad. El precio era tan grande, Colombia se metió mucho dinero derivado de eso, y los ecuatorianos empezaron a reaccionar construyendo su propia infraestructura, que es normal que eso pase. Lo que nosotros hicimos fue igualar el precio del mercado colombiano al precio del mercado ecuatoriano, lo cual es una estupidez porque dejamos de ganar mucha plata, hubiéramos cobrado el triple y nos hubieran pagado por la elasticidad. Pero no hace parte de eso que también
No. la falta de capacidad de... Porque nadie- el caso PM. Es que nadie controlaba ese mercado. Era el mercado el que exportaba. Pero No, la capacidad de seguir comprando para generar más, interconectar más. No, es una cosa completamente independiente. Es completamente distinta. En esa parte no, y yo creo que en esta discusión los tamaños de las empresas colombianas en materia de generación son lo suficientemente grandes. Son, en mi opinión, de hecho, unas compañías tan grandes que tienen un riesgo de sobre ¿sí? Que es un tema crítico, es un tema súper crítico. Si EPM, el día que EPM se quiebre, este país se va para el porro. No tenemos cómo sustituir a EPM en el mercado de generación. Ese es el tema. Pero de la oposición de eso sería mejor tener empresas un poco más pequeñas en ese No, sector. lo que nosotros necesitamos tener, a mí me parece que los tamaños, cuando estamos hablando, y por eso era la pregunta, y los hallazgos que hace la superintendencia son súper importantes, porque es que lo que estamos hablando es que el diseño del mercado está terriblemente mal, está muy mal, está generando un mercado con unas ineficiencias que se están trasladando y que están sintiendo los usuarios, pero al mismo tiempo están facilitando posiciones de mercado específicas en ciertos segmentos de demanda que nos está matando. Ese es el punto. Y esa era mi pregunta. Entonces, ustedes descubrieron un tema que mucha gente viene presionando para efectos de poder realizar una regulación acorde que refleje los precios. Para claridad tuya, el mercado de generación está en competencia y tiene unas reglas de comportamiento, el precio no lo fija el regulador realmente. Entonces, ahí lo que necesitamos es unas reglas que de verdad funcionen. Ese es el punto, y lo que estamos hablando es la regulación está fallando. Y es una regulación de comportamiento que está fallando porque está permitiendo esos comportamientos oportunistas. Y eso me parece que es muy importante porque esta evaluación, perdóname, si la hicieran con una estructura de mercado distinta, por ejemplo, si se hiciera sobre una base de despacho sobre bases que permitiera un despacho acorde con una composición de la cuota distinta en función de los costos variables, eso sería completamente distinto y la evaluación del mercado sería completamente diferente. ¿Cuánto nos está costando este tema? Por eso, pero es que hay una simetría muy fuerte entre la misma empresa y el ente regulador, pues siempre es una simetría muy fuerte. Y hace parte del propio diseño de la 143 en ese caso. Es que yo creo que la 143 sí pensó en un sistema de mantener unas cuotas cuando tenía una empresa estatal muy grande, sacándole un beneficio a la venta de esa empresa estatal, de esa división de esa empresa estatal, y se dio un montón de influencias muy grandes para controlar otras que podían crecer. Si tú me preguntas a mí, la asimetría de información, el sesgo de la asimetría de información del regulador regulado, de una teoría principal la gente, se da mucho más en las empresas como de transmisión y distribución, donde tú realmente no sabes cómo fijar la tarifa. Pero cuando tú estás en una función regulatoria de diseño de comportamiento, que es la regulación del mercado mayorista, la asimetría es un tercer o cuarto problema, realmente. Porque tú lo que haces es regular los comportamientos para que los agentes fijen de manera adecuada el precio. Lo que tienes en la clave es cuál es el comportamiento, cómo lo regulas, cómo lo reaccionan ellos, es un problema suyo. De verdad, yo no me voy a meter con sus costos, eso es un problema suyo. Ese es el punto. Entonces, nuevamente, yo creo que el tamaño de las empresas en el mercado no es tan crítico. ¿Qué me parece, por ejemplo, crítico? Y me sorprendió mucho que la SIC no lo evaluara. El hecho, por ejemplo, que EPM participara en la misma cadena que los embalses de Israel. Eso sí es crítico, porque controla el agua. Y ahí sí habría un tema curno típico donde yo restringo el agua aquí para que el otro, o pongo aquí a generar muy barato para que este coja la renta. Si Israel hubiera cogido EPM, estamos muertos. Ahí sí, mejor dicho, mejor fíjense la tarifa, que tenemos un mejor precio en ese sentido. Ese es un poco el tema. Yo creo que ahí hay unos fantasmas y también la superintendencia para todos los impuestos. Los industriales se quejan que tenemos la energía más cara del mundo. Eso no es cierto. La generación es la más barata de América. La generación, el componente de generación, es el más barato. Es el más barato. Es un país que es hídrico porque
todo el resto Exacto. son o técnicos ¿Sí me entiendes? y ese punto ¿Dónde es carísimo? Cuando llega el usuario. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar las montañas, porque tenemos que... y la distribución. Entonces hay unos paradigmas que realmente no son ciertos. Y pues Pablo es yo creo que es el que más sabe, el microeconomista que más sabe del sector eléctrico, pero la ausencia del regulador en este tipo de operaciones fue crítica. Hombre, yo directamente no, pero sí que estuvimos en contacto con la CRE. Yo directamente no, pero a mí sí que me llegaba de, sí, vamos bien, no nos estamos inventando nada. También con Pablo Roda sí que estuve yo. Pero ustedes consultaron a la CRE. Yo no, pero sé que hubo contactos, no sé. Yo no. Esos contactos, eso suena muy ciencia oculta. Yo puedo decir que yo no estuve en ninguna sala con nadie de la CRE. Eso sí, ahí me la vuelvo a tomar. Pero sí que me decían, no, vamos bien, a ver, no es ninguna locura. Miguel, muchas gracias por la conferencia, que ha sido muy, muy interesante, un tema tan novedoso. Pero es que sí creo que es de felicitar que la superintendencia esté teniendo en cuenta este tipo de análisis y de papers y que se documente también a la hora de tomar una decisión. Yo aquí pues precisamente ya estamos superando el esquema de trabajo que había hace más o menos 16 años cuando se empezaron a emitir las primeras resoluciones en las cuales nuestra fuente de conocimiento era el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y era muy vergonzoso ver las resoluciones porque decían, entonces, acuerdo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, acuerdo es tal cosa y entonces eso es. primera acepción, Segunda acepción. Sí. Entonces era realmente una época. Hoy hay que celebrar que pues hoy en día pues finalmente la ciencia jurídica es una sola. Hay matices, pero el derecho a la competencia está evolucionando y cuando se crea conocimiento no hay que rechazarlo, hay que traerlo, hay que evaluarlo y criticarlo y aplicarlo en la medida de lo posible. Así que creo que es un primer comentario de celebrar que hoy en día ya no dependamos de la RAE sino de estos conocimientos tan importantes. El segundo punto es el siguiente. En la primera mitad del siglo pasado se expidió una norma para el sector financiero que prohibía que las entidades financieras tuvieran miembros compartidos de junta directiva. Esa norma y lo establecía como una inhabilidad. Esa norma después fue extendida a todas las empresas por la ley 155 de 59. El tema es que esa ley, la aplicabilidad de esa inhabilidad, pues como que no se tiene muy en cuenta, y yo a la hora de la verdad no sé si eso está vigente o no, pero las normas compare que no pierden vigencia por el hecho de que no se apliquen. Desde mi personal punto de vista sigue vigente, pero ya no es disposición de protección de la competencia. Ok, entonces una de las preguntas que uno tendría cuando uno empieza a mirar este tema del one way control, la posibilidad de que una compañía, que al interior de una industria se compartan miembros de junta directiva. Que haya mucho contacto de información sobre todo, ¿no? Claro, entonces lo podríamos regular de una forma expresa como una inhabilidad, como lo tuvimos en el pasado, si es que todavía no está, o lo podemos tener como una forma, como un criterio de integración cuando vamos a hacer una integración, podemos verlo como una expansión del concepto de control del artículo 45. Yo soy, en ese sentido, soy muy fascista, digamos. No admitiría nunca que se compartieran miembros de junta de una empresa a otra, que se muerto el perro sacó la vaca. O sea, ahí ya no dejamos la opción a que sí se compartieran estos informes, estos datos contables, no sé qué historias, la estrategia comercial. Yo sí que soy muy de cada uno en su casita. Sí, y Dios es la de todos. Ahí cada cual. Yo sí que soy más de esa tesis y en este caso pues defendí mucho el tema de que hay que quitar
los miembros de junta de la EBE Codensa, y así pasamos de nuevo el control del examen financiero de interés. Oiga, sí, usted tiene sus acciones, recibe dividendos a final de mes, pero no puede influir el comportamiento de Codensa. Muchas gracias, Sara. Sí, yo estoy preguntando. Ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo, ya tenemos que entregar el salón, pero muchas gracias a todos por venir. Gracias.